Después de perder sus 8 vidas, el gato con botas se enfrenta decidida a reclamar la última, pero esta vez no hay escapatoria. ¿Podrá cambiar su destino? Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laino y el día de hoy les traigo un resumen de la película El gato con botas y el último deseo. Y sin más, empezamos con este gran resumen. Todo inicia con una estrella fugaz aterrizando en la Tierra y convirtiendo la zona en el bosque oscuro y apareciendo la leyenda del último deseo. Y justo pasamos con el gato con botas, quien estaba celebrando una fiesta en el pueblo del mar. Y en eso llega el gobernador y ve el allanamiento que pasaba en su casa, por lo que ordena capturar al gato con botas, sin imaginar que terminarían despertando al gigante del pueblo, por lo que el gato empieza a luchar contra él y rescata a las personas que se estaba llevando para finalmente vencerlo con un campanazo, por lo que el pueblo lo alaba, pero al quedarse demasiado tiempo la campana termina cayéndole encima, por lo que al despertarse el gato se da cuenta que está en un consultorio médico, por lo que el doc le informa que solo le queda una vida y le da una tarjeta de casas de retiro para gatos, por lo que el gato lo acepta y se va del consultorio molesto. Y en eso pasamos en un bar en donde el gato se topa con un ser misterioso pensando que era un cazarrecompensas que tenía forma de lobo, por lo que el gato sin más lo enfrenta, pero al no poder ganar tiembla de miedo, por lo que huye de él, perdiendo así su espada, en donde logra escapar de él por las alcantarillas. Tras escapar, el gato toma una fuerte decisión de dejar de ser la leyenda e ir al retiro de gatos sin antes enterrar sus botas y presentarse ante Mamá Luna. Bueno, era la cuidadora de gatos, en donde ella lo nombra Pepinillos. Al entrar al gato le costó adaptarse, pero con el tiempo pudo. En eso pasamos con Ricitos y los tres osos, quienes estaban buscando a la leyenda, por lo que de nuevo pasamos con el gato, que pudo conocer a un perro de terapia, que se había infiltrado como gato por solo comida. Más tarde aparece Ricitos y los osos, buscando el último rastro que dejó el gato, por lo que allanan la casa de retiro, en donde no lo encuentran, pero lo que sí encuentran es su tumba, por lo que en eso hablan del mapa de los deseos y deciden robarlo por su propia cuenta a Jack Horner. Y es ahí en donde el gato decide regresar para recuperar sus 9 vidas, en donde el perro quiere acompañarlo, pero él se niega. Y en eso pasamos al castillo de Jack, en donde el gato se había infiltrado para robar el mapa, por lo que no sé cómo apareció el perro, pero lo ayuda. Y en eso vemos a Jack Horner, quien estaba a punto de recibir el mapa por las hermanas serpiente, por lo que le da su paga, pero ellas le hicieron enfadar, por lo que deja a una de ellas convertida en oro y luego se van. Y en eso, él se da cuenta del gato con botas y Kitty en patitas suaves, quien estaba dentro de la caja. De la nada aparece Ricitos y los osos, quienes piden el mapa, pero en eso se genera una explosión mágica, en donde el gato y Kitty huyen, pero Jack se los impide, por lo que el gato se queda con el mapa, pero se lo arrebata a Kitty. Y en eso los osos encuentran al gato y lo tiran bien lejos, justo donde está Kitty, pudiendo así escapar en un carruaje junto con el perro, en donde vemos que Kitty no confía en el gato desde Santa Coloma, y en eso aparece el lobo, por lo que el gato se apresura en huir. Y en eso pasamos con Jack, quien se estaba alistando con artefactos mágicos para quitarles el mapa. Y en eso pasamos con los gatos, quienes abren el mapa de los deseos y se dan cuenta que deben ir al bosque oscuro, por lo que van en camino hacia allá, pero no eran los únicos, ya que los osos también los estaban siguiendo, además de Jack. Al llegar se topan con un portal mágico, en donde primero entra el perro y luego los gatos, y en eso abren el mapa y ven que el camino de cada uno de ellos era terrorífico, excepto del perro, que era el más fácil. Y en eso llegan los osos y van persiguiendo el rastro de los gatos, por lo que sí inicia la búsqueda de la estrella, en donde el Team Gato se topa con el ramillete de rosas, mientras que el perro descubre la manera de cómo pasar, que era oliéndolas. Y en eso descubrimos la historia del perro, en donde comenta que su camada lo había abandonado, pero lo toma con optimismo. Y en esto pasamos con Jack, quien quita de su camino a los osos y llega al ramillete de rosas, en donde él empieza a sacar artefactos mágicos, y uno de ellos era el grillo mágico. Bueno, creo que era la conciencia del Pinocho o algo así, pero al no serlo útil saca al ave fénix para incinerar todo el lugar. Y en esto pasamos con Gato, quien al cansarse de su barba le pide a Kitty que se lo afeite, por lo que ella lo afeita y le termina regalando su daga de gato, por lo que el gato bota su espada de palo, en donde el perro pensando que está jugando va a traerlo, y de la nada aparece Jack junto con toda la guardia de chefs, en donde tienen capturado al perrito. Y en eso llega Ricito y los osos, en donde empiezan a pelear por el mapa, por lo que los gatos van por perrito. Y en eso Jack empieza a disparar cuernos de unicornio, en donde al no apuntar bien le da a uno de sus hombres, que explota en confeti enfrente de Gato, dejando el mapa al descubierto. Y en eso nuevamente aparece el lobo, por lo que Gato empieza a alterarse y huye del lugar, en donde el perrito empieza a seguirle y termina dejando el mapa a disposición de Ricitos y los osos, por lo que pasamos con Gato, en donde se encontraba muy mal por su última vida, y eso lleva al perrito y lo tranquiliza. Y en eso sale el tema de Santa Coloma, en donde nos relata que Gato había dejado en el altar a Kitty, pero ella al buscarlos había escuchado todo, por lo que al reencontrarse deciden omitir el tema y buscar el mapa, o sea, los osos.
osos. Y nos vemos que Ricitos y los osos habían encontrado su casa. Bueno, ellos también lo llaman la cabaña, en medio del bosque. Pero Ricitos tenía sus dudas. Y en eso vemos que los osos deciden entrar a su cabaña y confirman que sí es su casa. Y en eso vemos una pequeña ilusión de cómo Ricitos conoció a los osos. Por lo que de inmediato pasamos con Gato y Kitty, en donde vemos que Gato le pide una pequeña disculpas por Santa Coloma, en donde ella termina confesando que tampoco había asistido a su boda, puesto que ella conocía muy bien a Gato. Y en eso vemos que ellos en el horizonte notan la ubicación de los osos, mientras que Jack también los había encontrado y revela su deseo, que era poseer toda la magia del mundo, y se deshace del grillo mágico y va en camino hacia el mapa. Y en esto pasamos con los gatos, que se encontraban fuera de la casa de los osos, por lo que el gato decide entrar y robar el mapa. Y en eso Ricitos se da cuenta, por lo que de inmediato busca el mapa y se lo encuentra al gato con botas, por lo que este mismo le pasa el mapa a Kitty, cambiando así el lugar gracias al mapa, por lo que Ricitos se apresura en conseguirlo, pero los gatos lo agarran primero y, creyendo haber logrado, se dan cuenta que se olvidaron de Perrito, quienes lo tenían los osos. Pero en eso Gato decide abrir el mapa, por lo que termina cambiando el lugar, atrapando a Gato en un cristal, por lo que Kitty se pone de acuerdo en rescatar a Perrito y Gato vería cómo salir de allí, por lo que Gato, al adentrarse más en el cristal, ve el reflejo de sus vidas pasadas y termina festejando con ellos. Por lo que pasamos con Kitty, que encuentra al Perrito en donde se ubicaba justamente en una trampa, porque al momento de que los osos se distrajeron, Kitty se llevó a Perrito y dejó a los osos en su propia trampa, mientras que Gato se da cuenta de la arrogancia de sus vidas pasadas, y de la nada aparece el lobo, quien termina revelándose como la entidad de la... Por lo que Gato, sin más remedio, termina huyendo, por lo que al salir sus amigos lo ven, pero Gato solo siguió corriendo hasta que llegó donde la estrella. Y en esto pasamos con Ricitos y los osos, que no encontraban a Gato, en donde Ricitos termina revelando su deseo, que era tener una familia humana. Y en eso ven el destello de la estrella, por lo que ella y los osos van hacia allá, y también Jack. Y en esto pasamos con Gato, que estaba a punto de pedir su deseo, pero Kitty llega decepcionada, porque Gato le revela su deseo, pero al no tener un contexto completo, Kitty se va. Y en esto llegan básicamente todos, Ricitos y los osos y Jack, y el Team Gato estaba en medio. En eso vemos que ellos empiezan a pelear por el mapa, en donde se genera una onda alrededor de la estrella que desintegraba básicamente todo. Y en esto vemos que a Ricitos se le presenta la oportunidad de pedir su deseo, pero al mismo tiempo uno de los osos iba a ser desintegrado, por lo que Ricitos deja el mapa y rescata al oso, mientras que Kitty enfrenta a Jack, por lo que ella lo vence enviándole al fondo de su propio bolso mágico. Y en eso pasamos con Perrito, quien obtiene el mapa y se lo da a Gato, y de la nada aparece el lobo, que crea llamas a su alrededor para enfrentar a Gato, por lo que al empezar la batalla el lobo le devuelve su espada y empieza la batalla, pero esta vez con un Gato más seguro y apegado a su vida y renunciando a su deseo. Notando esto, vemos que el lobo empieza a perder fuerza para así ser vencido por Gato, por lo que el lobo sin más remedio se rinde ante él, ya que no es el mismo, por lo que se va, pero no con un adiós, sino con un hasta pronto, por lo que así termina este enfrentamiento, y nos vemos que Gato le concede el mapa a Kitty, pero ella tampoco lo necesita. Y en esto vemos que en el bolso mágico aparece un gigante Horner, puesto que había comido unos bocadillos mágicos, en donde le arrebata el mapa al Team Gato, y a punto de pedir su deseo vemos que Perrito lo distrae para que el equipo amistad conformado por los osos y los gatos le quiten el mapa, y al conseguirlo lo destruyen y de inmediato se van de allí, puesto que la estrella había empezado a destruirse. Pero Jack intenta reunir cada fragmento del mapa, pero le faltaba una parte en donde vemos que el grillo lo tenía y lo termina quemando, para así finalmente ser absorbido por la estrella y explotando en fuegos artificiales. Por lo que después vemos que Ricitos había reflexionado y ven los osos a su familia y se van de allí, mientras que los gatos deciden poner nombre a Perrito, por lo que este mismo decide que le gusta que le llamen Perrito. Luego pasamos con el gobernador, en donde el Gato había robado su barco, por lo que de inmediato pasamos con el Team Gato, en donde vemos que ellos estaban dirigiendo a ver a Shrek y a sus amigos, bueno, a muy lejano, y así llegamos al fin de este gran resumen. Bueno chicos, espero que les haya gustado este gran resumen, y si no es más pedir, puedes suscribirse al canal, darle like y darle a la campanita para que siempre les notifique de más videos. Y si no chicos, nos vemos hasta la próxima, bye bye.